Leamos Génesis 3, capítulo del 1. 3 del 1 en adelante, hasta veremos hasta el 7 el día de hoy. No creo que incluso lleguemos hasta el 7, pero vamos a avanzar un poco. Génesis capítulo 3. Dice el texto. Leamos por favor, ¿sí? ¿Lo tienen? Génesis 3. Miren, lo que vamos a leer, algunas cosas te va a parecer medio como historia de niños. Pero déjame decirte antes de que leamos, Génesis fue escrito aproximadamente hace 3.500 años, ponle, ¿ya? Aproximadamente. Hace 3.500 años, Moisés fue quien lo escribió. Amén. Moisés lo escribió aproximadamente unos 3.500 años antes. Lo escribió Moisés. Por lo tanto, la manera en que está escrito esto no es una manera técnica, científica o con vocabulario que tú y yo ahora entendemos, debido a que para estos tiempos tenemos una manera de hablar mucho más sofisticada. ¿Sí o no, David? Tenemos un hablar producto de lo que hemos aprendido, que la misma ciencia ha encontrado, de las evidencias científicas. Nosotros tal vez si Moisés hubiera tenido el conocimiento que ahora tenemos, la manera de escribir hubiera sido diferente. Pero Moisés está escribiendo el Génesis en un lenguaje sencillo, de tal manera que lo pueda entender los oyentes o los lectores de ese tiempo, de hace 3.500 años, y también lo podamos entender ahora nosotros que tenemos ya mucha información. Pero este lenguaje que está aquí, entonces, al ser sencillo, para ti y para mí que estamos ya en el 2025, pudiéramos decir, medio fantasioso, medio fabulesco, pudiéramos decirlo, medio que una serpiente te hable, ¿no? Ahí está el carro que va a traer al hermano, hermanos, llegó. Usted pudiera sentirse tentado a pensar, hermanos, que esto es para niños, esto es fantasioso. Pero recuerden, Génesis no es un documento científico. Génesis no fue escrito por Mario Vargas Llosa. Génesis no fue escrito ni siquiera por el Quijote. Génesis fue escrito hace aproximadamente 3.500 años. Y el lenguaje que se usa es un lenguaje sencillito que al observarlo, ahora para nuestros tiempos, con toda la información que tenemos, podemos deducir y obtener del texto que ese texto encierra muchísimas verdades. Es como un concentrado. ¿Cuántas veces usted ha empollado un huevito? Una vez lo hice en mi casa. Nos invitaron, nos dieron huevos de granja. Entonces dije, mi amor, no lo toques. No lo toques. Le voy a poner foquito y vamos a empollarlos. Y de verdad le pusimos foquito, yo le puse foco y esperamos. Lastimosamente, no sé si fue por mi esposa o no sé qué, creo que ya está pasado, no sé. Y se me ocurre a mí antes de los 21 días, aunque yo había contado más días, pero algunos estaban malos, pero habían 2, creo, ¿no, Lee? 2 eran, ¿no? Y ya faltaba apenas 2-3 días para que revienten. Adentro estaban formados, y yo me dio pena, hermanos. Me dio mucha pena que mis pollitos, la próxima dije, si lo voy a hacer, voy a hacerlo con más cuidado, ¿no? Pero, espérate un momentito. Ese huevo que usted cuando lo rompe solamente clara y yema, ahí está contenida toda la información genética, todos los nutrientes necesarios,
las proteínas, los aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales. Está contenido todo para que luego se forme pico, alas, plumas, huesos, sangre, cerebro, médula, todo, pero solamente de aquello que cuando lo rompes en tu sartén, tú solamente ves que clara y yema. Nada más, tú no ves otra cosa, ¿o sí? Tú no ves otra cosa. Pero ahí adentro, en ese huevo, está contenido todo. Solamente necesita temperatura, una temperatura ideal, la temperatura que le da la gallinita al sentarse. Usted sabe que la gallina no tiene 37 grados de temperatura corporal normal. ¿Cuánto tiene hoy? Jalada. Hay que avisarle a Guapo. Tiene aproximadamente unos 41 a 42 de temperatura la gallina o el pollo. Entonces, con esa temperatura hace que las reacciones bioquímicas comiencen adentro y lo que está ahí entre clara y yema se comience a formar todo el pollito. Es decir, en el huevo está concentrado, que solamente necesitas tiempo y luego vemos que sale un pollo, o una culebra, o un reptil, ¿no? O un caracol africano incluso, ¿no? En fin, o un lagarto o una tortuga. Ahí está. Génesis es algo semejante, es un concentrado. Veamos a Génesis como un huevo. Si tú lo abres, lo rompes, pues ves clara y yema. Entonces, Génesis fue escrito para que en esos tiempos ellos entiendan con el lenguaje sencillo las verdades fundamentales, soberanía de Dios, cómo es que la maldad entra al mundo, la desobediencia del hombre, pero lo cuenta de una manera sencilla, ¿ok? Para nuestros tiempos nosotros sabemos un poco de cómo es que el universo se ha formado, pero Génesis solamente te dice, en el principio, antes del tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, con el lenguaje moderno, entendemos y demostrado, no siempre existió el tiempo y hubo un momento en donde la materia y el espacio comenzó su existencia y el tiempo también comenzó su existencia. Materia, tiempo y espacio comenzaron a existir. No fue siempre que existió así. Y Génesis te dice eso en palabras simples. El científico ahora te dice, materia, tiempo y espacio comenzaron a existir simultáneamente hace mucho tiempo atrás. Pero comienza Génesis en el principio, es decir, antes de que todo esto ocurra, antes de que exista cualquier cosa, ni tiempo, materia, ni espacio, estaba Dios. ¿Te das cuenta que Génesis fue escrito en lenguaje sencillo? Entonces, al leer Génesis no es un documento científico. Tienes que observarlo con un corazón sabiendo que habla verdad, pero muchas de las palabras son sencillas que necesitan ser explicadas. Y algo de eso va a ocurrir el día de hoy. ¿Amén? Leamos Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Yo quiero que subrayes lo que la mujer está hablando, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Los que ya han leído Génesis 1, 2, 3, lo han leído ya unas 17, 18 veces, ya se dan cuenta aquí qué es lo que está ocurriendo con la mujer. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo Mariela? No, ya, obviamente está siendo tentado. Pero algo la mujer está haciendo aquí. Los que han leído ya 14, 15 veces Génesis, que les dije que lo hagan, ya se dan cuenta. Pero si no te das cuenta, hoy día vas a ranear entonces. Te voy a hacer ranear. Otra vez. Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Eso subraya, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me doy cuenta que no vamos a poder terminar todo este texto. Avanzaremos un pedazo. ¿Ok? ¿Qué hemos visto hasta ahora en Génesis? Bueno, pues hemos visto que nuestro Dios hizo una obra gloriosa, maravillosa, narrada en Génesis 1. ¿Cómo es que Dios trae a la existencia la creación en Génesis 1? Gloriosamente lo hizo, poderosamente lo hizo, soberanamente lo hizo, inteligentemente, sabiamente lo hizo. Eso ya hemos visto en Génesis capítulo 1. Nadie puede hacer las obras como nuestro Dios. Así que creer que Dios no puede devolverle a nuestro hermano Sol el caminar y que incluso camine mejor que nosotros, no creo que alguien aquí en la iglesia pueda pensar que no es así. Tenemos un Dios soberano, poderoso, omnipotente. Jamás puedes acercarte a Dios pensando que Dios no va a sanar cuando tú oras. Por otro lado, debemos recordar que es Dios quien lo hace y Dios decide hacerlo o no hacerlo. Pero jamás se te ocurra pensar que Dios no pueda ni hacer algo impresionante. La Génesis te demuestra, hermanos, para aquellos que piensen en la iglesia, no creen en lo sobrenatural. ¿Qué cosa? Estamos medio año en Génesis 1 y 2, donde vemos cómo es que Dios ha creado el universo, un evento sobrenatural. Y que nos acusen creyendo que no creemos, o que nos acusen que nosotros no creemos en que Dios pueda hacer una sanidad ahora, es completamente falso. Es fácil que Dios haga una sanidad ahora. Completamente fácil. Tú jamás debes acercarte en oración pensando que Dios no va a sanar. Señor, mire, estoy orando, pero no creo que se sane, ¿eh? Jamás. Si es así, estás equivocado. Tenemos un Dios que lo puede hacer. Pero por otro lado, tenemos un Dios que también decide hacerlo o no hacerlo. Amén. Entonces hemos visto en Génesis 1 esa gloriosa creación de nuestro Dios. En Génesis 2 hemos visto el favor especial de nuestro Dios para con el hombre, poniéndolo como el Señor, como amo de la creación. El amo supremo es Dios y el administrador es el hombre. El administrador de todo lo que ha creado. Pero ahora que llegamos a Génesis 3, llegamos al momento más triste de toda la historia de la humanidad. Este Génesis 3 nos enseña a nuestro Dios cómo es que comienza la caída del hombre. Cómo es que el hombre cae de ese estado de gracia. Sí, se olvidaron estos de acá, por favor. Si no, Cristian se le va a complicar su esto. Ayúdennos, por favor. Teo, ¿dónde estás? Otra vez atrás. Esta zona, ¿ven? Entonces llegamos al momento más difícil de la historia humana. Ahora, debemos recordar, hermanos, que los autores del Nuevo Testamento no están tomando a Génesis como un relato ficticio o un relato solo como que innecesario. Lo mencionaremos solamente como cultura general. No están haciendo eso los autores del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento toman Génesis y saben y entienden que lo que narra Génesis es verdadero. Entienden que lo que narra Génesis es historia. Historia verdadera. No es un mito, por favor. Entendamos.
Los autores del Nuevo Testamento saben que Génesis no es un mito, es historia verdadera y lo tratan con una seriedad absoluta. Génesis no te está intentando explicar por qué las mujeres le tienen miedo a la culebra. No te está intentando explicar eso. Eso no es la razón. Ay, las mujeres le tienen más miedo a la culebra que los hombres. No, he visto hombres que saltan como señoritas cuando ven una culebra. No está explicando por qué el hombre le tiene miedo a la culebra. No, eso no busca explicar. Eso no es. Sino que los autores del Nuevo Testamento, incluso los teólogos, los padres apostólicos en la iglesia posapostólica, entendieron que lo que narra Génesis es verdadero y lo tratan con seriedad. E incluso, por más que tú seas un cristiano liberal, aún así entienden los cristianos liberales que Génesis 3, Génesis 5, Génesis 10 y Génesis 11 es de muchísima importancia para entender la fe cristiana y la historia de la humanidad. Fue escrito para que tú y yo y todo el mundo pueda entender la doctrina bíblica del pecado. ¿Cómo se llama el estudio del pecado? Amartiología. No te olvides, todo tiene nombre, por si acaso. Amartiología es el estudio, la doctrina del pecado. Porque, ¿qué es pecado? Amartía. ¿Se acuerdan? Y entonces, el estudio del pecado es amartiología o jamartiología, si lo quieres, si eres de Huancayork. Nueva York, perdón. Huancayork le digo a Anthony, ¿no? Anthony, me estoy en Huancayork, me dice. Entonces, así que aquí no hay nada que está puesto solo para que tu niñito y tu hijito pinte a Adán y Eva con una serpiente. No se trata solamente de eso. O mejor dicho, no se trata de que solamente sea historia para niños, para que aprendan a pintar una serpiente y a Eva y con sus delantales así de hojitas. Y no se trata de eso. Cada palabra que te muestra Génesis, y especial, y aquí Génesis 3, cuando llegamos, es de absoluta seriedad. Cada palabra necesita ponerle signos de exclamación. Yo sé que hago uso mucho de los signos de exclamación. Sé muy bien que no se debe poner a cada rato. Es un abuso. El lenguaje no te lo permite. Y encima poner varios. Pero a mí me gusta poner para hacer un énfasis en lo que estoy diciendo. Y Génesis es como si le pusiera cantidad de signos de exclamación a cada palabra que Moisés está escribiendo. Cada palabra tiene una importancia fundamental. Y el objetivo, entonces, aquí es un objetivo doctrinal. Porque Pablo más adelante en Romanos 5:21 nos va a llevar al Génesis otra vez, al Génesis 3. Miren lo que dice cuando Pablo expone en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, miren, estamos en el Nuevo Testamento, escrito hace aproximadamente 1950 años. Recuerden que Génesis fue escrito hace 3500. Pero Romanos aproximadamente hace 1940 o 30 años aproximadamente. Ni 2000 años tiene. Ok, y dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y dónde está eso? Génesis 3, ¿no? Pablo está refiriéndose a Génesis 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escuchen.
Pero el versículo, sigamos, pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, Génesis 3. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Antes, el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Génesis 3, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pablo está refiriéndose ¿a dónde? A Génesis 3. Y lo toma con una seriedad maravillosa. Ahora, es necesario que tú y yo entendamos esto. El judaísmo actual, el judaísmo moderno, la nación de Israel, la religión que ellos tienen, el judaísmo, ellos no aceptan la doctrina del pecado original. No la aceptan, a pesar que en el Antiguo Testamento o el Tanaj, así se le llama la Biblia de ellos, el Tanaj hebreo lo enseña claramente, ellos no aceptan la doctrina del pecado original. Así que por eso es que sabemos que nosotros no tenemos que estar creyendo que Israel actualmente es el pueblo de Dios, salvo siempre salvo. Así le meta tantos misiles a Irak, a Irán o a quien sea y mate niños y hospitales y entonces no, es el pueblo de Dios justificado. No creemos eso. Son incrédulos los israelitas actualmente, a no ser que haya algunos, seguro, y los hay, de que crean en Cristo. Hacen asustar, hermanos. Ellos no creen eso. Tal vez te parezca raro, pero no creen. No creen. Génesis capítulo 3 es la muestra de cómo es que el pecado entró al mundo para cada ser humano. A pesar de que en la Torá está escrito. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, del Tanaj hebreo, así como de nuestras Biblias. Pero a pesar de que lo escribió Moisés, los judíos no creen en la doctrina del pecado original. Así que ellos rechazan la existencia del pecado original, ellos rechazan esta doctrina. Pero miren ustedes, maravillosamente, sí lo encontramos esa doctrina aquí en Génesis 3. Si se dan cuenta, ¿cómo es que el pecado irrumpe, entra al mundo, entra a través de un hombre? ¿Y cómo es que cada ser humano luego, después de Adán, nace con un corazón inclinado al pecado? Eso lo podemos ver. Es decir, el primer ser humano se metió en un lío grandísimo que al final de cuentas, como representante federal o representante de cada uno de nosotros, nos trajo las consecuencias a nosotros, sin ser nosotros inocentes, nos trajo las consecuencias, que es, por ejemplo, la muerte y la ruptura de la comunión con Dios. Diga, mi hermano. En el 19 no nos dice la Biblia, Ya. porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron no constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Indica de que los israelitas no creen, ¿no?, en el pecado original. Entonces, ¿cómo lo ven al Señor Jesucristo? Los israelitas no creen en Cristo, por si acaso. Los israelitas actuales no creen en Cristo, no creen en Cristo como Hijo de Dios. Ellos creen que fue un buen profeta, pero no creen que Jesucristo sea Hijo de Dios. No creen, no lo creen. Por eso decir que Israel es salvo, está la promesa de Dios que en el futuro abrirán sus ojos, el Señor les permitirá abrir sus ojos para que viendo a Cristo sean salvos. Pero actualmente como nación ellos no creen en Cristo. ¿Han visto iglesias que ponen banderas atrás de Israel? Absurdo, hermanos. No hay necesidad de hacer eso. Son incrédulos.
aceptan el homosexualismo y eso no es algo que la Biblia lo acepte. Investigue usted las cosas atroces que acepta Israel y nosotros bendigamos a Israel. Esos misiles también bendigamos. Absurdo, ¿no? Absurdo. Muy bien, pero miren ustedes, vemos cómo es que el pecado entra al mundo y nosotros hemos leído esta historia y pensamos, algo simple. Pero cuando llegamos a ver qué es lo que Dios hizo para solucionar ese problema que se dio en el Génesis 3, cuando vemos qué es lo que hizo es que nos damos cuenta qué tan terrible es lo que aconteció en Génesis 3. Porque ¿qué es lo que hizo Dios para solucionar el Génesis 3? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios para solucionar Génesis 3? David. Venir Él mismo como Dios y morir en nuestro lugar. Hermanos, si las personas no se dan cuenta de eso, el Evangelio no lo necesitan. Hagamos iglesias donde entretengamos a la gente. Sin entendimiento de esto, es válido cualquier cosa. Solamente cuando vemos hasta dónde es que Cristo tuvo que llegar para redimirnos del pecado que comenzó en Génesis 3, que comenzó con Adán, es que comenzamos a apreciar de manera más notoria, más clara, el gran lío en el que se metió el primer Adán. El primer Adán se metió en un lío cósmico que trajo consecuencias cósmicas. Toda la creación sufre desde Adán. Desde la caída de Adán. Y eso es justamente lo que estamos viendo. La caída de Adán, Cristian, para no olvidarnos. La caída del hombre o la caída de Adán. Cuando vemos la doctrina de la encarnación de Cristo, ahora nosotros que estamos de este lado ya de la cruz de Cristo, lo que vemos es que ¿cómo es que el Dios del universo pudo haberse encarnado y subir a una cruz y derramar su sangre hasta la muerte? ¿Por qué lo hizo? Génesis 3 es la respuesta. Si no, no podemos apreciar lo glorioso que es el Evangelio. Así que comprender este pasaje, hermanos, es fundamental para que tú entiendas el Evangelio. Si todavía el Evangelio no lo entiendes, abre tus ojos, abre tu oído para esta enseñanza. Es fundamental porque si no comprendes lo sucio, lo vil del pecado, si no comprendemos nuestra culpabilidad, no vamos a comprender la gracia de Dios, ni la vamos a aceptar, hermanos. ¿Se percatan de eso? Génesis 3 es necesario para la comprensión del Evangelio. Si tú no entiendes que el pecado es tan terrible, entonces tú no necesitas a Cristo como Salvador, porque tú dices, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, es más, yo voy a una iglesia bíblica. No tiene nada que ver de eso, hermanos. El entendimiento de esto es fundamental. Ahora, si te percatas, la Biblia abre en Génesis 1 y lo primero que nos muestra es un Dios soberano, ¿no, hermano Manuel? Un Dios soberano que creó el universo y luego lo que nos muestra es cómo es que el pecado entra al mundo. ¿No te parece sorprendente eso? ¿No te parece sorprendente? Ayer, mientras yo manejaba, nos fuimos al río de repente, porque un grupo de muchachos decidió ir al río de repente, y yo tengo clase, pero están yendo al río de repente. Yo quiero estar por si hay algún peligro. Así que nos fuimos al río de repente, porque quise estar por si hay algún peligro. Yo sé que por esa zona es dificultosa, es peligrosa. Así que compré cámara, cogí una soga y por si acaso, por más que haya guía, no está de más que alguien más vaya, no quiero tragedias. Y nos fuimos. Pero mientras yo manejaba, porque ella manejó hasta Cayumba, yo le explicaba, ¿no? Creo que fue ahí, el carro tiene sensores. Mira, se abre la puerta y al toque se enciende una luz en el tablero, una luz roja, y luego el carro comienza a sonar, pip, 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 pip.
piso un poquitito el freno de estacionamiento y otra vez el carro, se enciende una luz roja y pip, pip, pip. Y yo le decía a Joy, siempre cuando manejas ten en cuenta el tablero. Si tiene alguna señal roja, ten cuidado, préstale atención. Y se lo decía para su caminar diario. Le hacía una analogía para su caminar diario. Cuando conozcas personas, cuando veas situaciones, mira a la persona y las luces de alerta, cuando hay peligro, siempre van a estar saltando. No las pases por alto. Y aquí Génesis nos muestra eso. Se encienden luces rojas que nos muestran la importancia de lo que está ocurriendo acá, lo peligroso que está ocurriendo acá. Así que la Biblia, si te das cuenta, lo primero que nos muestra es que Él es el Dios creador del universo. Y lo segundo que nos muestra es cómo es que el pecado entra al mundo. Fundamental para que tú entiendas el Evangelio. Sin eso, estamos haciendo iglesia por las puras. Estamos teniendo esta reunión por las puras. Venimos a la iglesia por las puras. Estamos perdiendo el tiempo. Y si la Biblia abrimos la Biblia y vemos la creación del universo con un Dios soberano, es decir, Él es el dueño total, y luego vemos cómo es que el hombre cae en pecado, si te das cuenta, eso nos dice mucho de la manera cómo es que tú y yo debemos presentar el Evangelio a las personas. No se presenta el Evangelio a las personas diciendo, ven a Cristo para que puedas ser feliz. Eso no es lo que la Biblia te dice, si te das cuenta. Ven a Cristo para que tú seas sano de tu enfermedad. No dice eso. El Evangelio se trata, hay un Dios creador del universo y tú has pecado y mereces condenación eterna. Y Dios envió a su Hijo para entregar su vida en tu lugar. ¿Te das cuenta cómo es que Génesis nos lleva ahora a una comprensión mayor del Evangelio? En nuestra evangelización jamás debemos ignorar la doctrina de la creación ni la doctrina del pecado. Fundamental para que cuando tú evangelices debes entender la doctrina de la creación y la doctrina del pecado. Porque si no, el Evangelio no va a ser entendido, el Evangelio no se va a comprender, el Evangelio no lo van a necesitar si tú no entiendes que Dios es creador y soberano y dueño y tú eres pecador. Sin esas dos cosas, tú no necesitas a Cristo. ¿Vamos bien? Voy a hacer con el hermano Cash Freddy, ¿ya? ¡Yuhu! El hermano Cash Freddy. ¡Yuhu! ¿Están ahí? ¿Se dan cuenta de eso? Si no se comprende que Dios creó el universo y que tenemos una obligación delante de Él y no comprendemos que somos pecadores rebelados en contra de Dios, el Evangelio no va a ser entendido, el Evangelio no va a tener sentido. No va a tener sentido. Y entonces vamos a estar yendo por otras cosas, pero esto, y esto, y esto, y entonces nos rascamos la cabeza y entonces estamos perdidos completamente. Como se dice, más perdido que un huevo en un ceviche. Aunque en Ecuador esa frase no tiene sentido, porque en Ecuador el ceviche lleva tomate, ketchup y hasta huevo le meten al ceviche. ¿Quién está acá? ¿Y qué haces tú acá? Poniendo letras. Y sí es cierto, cuando yo escucho qué es lo que lleva en mismo Ecuador, ¿no? Los ecuatorianos nos dicen ahí en la mesa cuando estamos comiendo, el ceviche lleva tomate, y yo ya sé, ¡ish! Delante de ecuatorianos lo hizo, hermano. Se pasó, y hoy cualquiera dice, así, ¿no? Y hoy dice, ¡ish! Delante de puro ecuatorianos, hermano. Si tú no entiendes que Dios es creador, si tú no entiendes que el hombre es pecador, si tú no entiendes que Dios como creador demanda de ti servicio y adoración, y que tú eres pecador, tú no vas a entender a Jesucristo. Con razón los judíos no entienden a Cristo. No creen la doctrina del pecado original.
No lo creen. Miren que todavía no entramos al texto, solo estoy haciendo algunas generalidades, explicándole algunas pequeñas cosas. Pero solamente cuando tú entiendes la responsabilidad que tienes delante de Dios y el hecho de saber ahora de que estás alejado de Dios, de que eres enemigo de Dios. Sí, cada ser humano nace como enemigo de Dios. Yo sé que eso no enseñan. Yo sé que eso no es afuera, no están enseñando eso. Y tal vez nunca lo has escuchado, pero la Biblia enseña que el ser humano es enemigo de Dios. No solamente que el ser humano es enemigo de Dios, sino que Dios se hizo enemigo del ser humano. Si no entendemos eso, no vamos a entender el amor de nuestro Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros, para hacernos amigos suyos, para reconciliarnos con Él, para ser sus hijos, ni siquiera solamente amigos, sino sus hijos. Dios envió a su Hijo para que tú y yo seamos sus hijos. Y lo envió para morir por tu lugar, en tu lugar. Entonces, si entiendes que Dios es el creador y demanda de ti obediencia, amor, adoración, pero tú eres un pecador rebelado en contra de Dios con el puño levantado y que debido a tu pecado serás condenado eternamente y eso es justo, entonces es recién cuando el evangelio cobra sentido y lo necesitas. Si alguien tiene tuberculosis y no lo sabe, no va a necesitar la cantidad de medicamentos que les dan para la tuberculosis. No lo van a necesitar. No lo van a necesitar, hermanos. El día que se dan cuenta específicamente con todos los análisis, tienes TBC, el bacilo de Koch está avanzando y necesitas estos medicamentos sí o sí o sí o sí o sí, de tal manera que el mismo estado hasta te llama, a tal hora te llama, ¿estás tomando tu pastilla? Yo esta semana escuché cómo es que incluso quien tomó sus pastillas para tuberculosis al hueso fílmame, me dijo, fílmame, sí, hay tuberculosis al hueso, fílmame. Él agarró su cantidad de pastillas y comenzó y me comienza a filmar y dice, mira, licenciada, él dice, aquí está la evidencia de que estoy tomando mis pastillas. Va 1, va 2, va 3 y se toma. Y después que lo grabé, él lo envió. Porque el Estado se preocupa, si tú tienes tuberculosis, se preocupa de que no dejes el tratamiento. Porque si lo dejas, mueres. Pero esta persona comenzó a tomar sus medicamentos y comenzó a tomar en serio porque le dieron el diagnóstico, y incluso casi se muere, de que estaba infectado con una enfermedad mortal o tenía una bacteria mortal. Solo cuando entiendes que estás enfermo, tú necesitas el medicamento. Lo mismo es con el Evangelio. Solo cuando entiendes que vas camino a condenación eterna, que después de esta muerte hay un sufrimiento eterno, es donde tú necesitas a Cristo como tu Salvador. ¿Te das cuenta, Ronald? ¿No? ¿Sí o no, Cristian? No hay otra manera. No hay otra manera. Así que antes de explicarle la gracia a las personas, estamos haciendo un pequeño curso de evangelismo, antes de explicarle a la persona que el Señor te ama, que Él tiene un plan maravilloso para tu vida, que Él también te quiere dar hijos y Él te quiere sanar, antes de explicarles eso, tú tienes que explicarles su pecado. Y Génesis 3 es la base para entender eso. ¿Vamos bien? Ahora, el Espíritu Santo, quien ha guiado a Moisés a escribir esto, muestra que esa salvación la necesitan tanto varones como mujeres. El perdón de Dios lo necesitan tantos varones como mujeres. Porque si Dios no perdona, no hay restablecimiento de la comunión entre Dios y el hombre. Dios todavía sigue enojado, enemistado, y eso es justo. No, pero a mí me han enseñado que Dios es amor. Sí, pero antes Dios es justo y santo. Y este pasaje que hemos leído de Génesis 3, estos pequeños, pocos versículos, tratan justamente sobre eso, sobre el pecado. Es un tema deprimente, es un tema doloroso, pero es un tema de vital importancia. Y mire, estamos ya por llegar a las 11 y ni siquiera hemos entrado al texto.
Versículos del 1 al 5 nos va a relatar la tentación. Versículos del 6 al 7 nos relatan la desobediencia específica de Adán y Eva, incluso sus consecuencias. Y luego de los versículos del 8 al 13, cómo es que Dios confronta a Adán y Eva. Y cómo es que entra Dios en conflicto con Adán y Eva. ¿Se percatan de ello? Así que veremos un pedacito nada más porque no hay mucho tiempo. Lo primero, nos damos cuenta en este pasaje que el pecado es esencialmente rebelión contra Dios. Si es posible, escríbelo. Eso es lo primero que encontramos en este pasaje. El pecado es esencialmente una rebelión en contra de Dios. El pecado es anarquía, hermanos. El pecado es rebelión contra Dios. Pastor, pero yo solamente, si peco, pues de rato en rato. No, uno solo, por más chiquito que sea, es rebelión en contra de Dios. Y lo que encontramos en Génesis 3 es eso. Es anarquía. Es anarquía. Y cuando Juan, en primera de Juan, habla acerca de esto, nos dice que el pecado es rebelión en contra de Dios. Y esa definición la trae él desde el Génesis 3. La trae desde la ley de los profetas. Cada vez que el ser humano peca, se está rebelando en contra de Dios o está manifestando su rebelión en contra de Dios. Por eso es que encontramos en este pasaje que el pecado es rebelión, el pecado es anarquía. El ser humano se ha sublevado en contra de Dios. Eso es el pecado. Pero miren ustedes que en Génesis 3, desde el versículo 1 al 5 incluso, a pesar de que el pecado es rebeldía, nosotros hemos tenido aquí una especie de guerra civil, no sé si es guerra civil, el terrorismo que hemos vivido desde en la época de los 80, ¿no? Comenzó por la época de los 70, a los finales de los 70, pero en los 80 se hizo más bravo. Tingo María lo ha vivido. Los adolescentes, los jovencitos no han vivido nada de eso, pero yo recuerdo que hasta tenía que esconderme para que los terroristas no me lleven a sus filas. Tuve que venir a Tingo María incluso a dormir porque sabían que por afilador una noche iban a bajar y llevarse a los jovencitos. Yo tenía 16, 17 años. ¿No han visto el terrorismo donde en la garita de control, creo que el año 87, 88, 89 creo, lo explotaron, donde es la garita de control, terminando la agronomía, lo que viene, ahí había una garita por Buenos Aires, una garita de control. Lo explotaron, el 90, lo explotaron. Y cuando se pasó, habían cabezas por un lado, orejas por otro, piernas por otro lado de policías. Tuvimos una guerra. El Estado no lo podía controlar. Y tal vez, teniendo tú en cuenta eso, tal vez dices, aquí vemos cómo es que el hombre se rebela en contra de Dios. Pero yo quiero que observes algo. A pesar de que el hombre se ha rebelado, Dios sigue siendo soberano. Porque en el versículo 1 al 5 te sigue mostrando que Dios es soberano. Esto no se le escapó de las manos. No se le escapó de las manos. Aquí se muestra la soberanía de Dios. Mira tú lo que dice. Interesantemente, cuando aparece la serpiente usada por Satanás, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. ¿Y qué dice? Que Jehová Dios había creado o había hecho. ¿Quién creó a Satanás? ¿Y quién creó incluso esta serpiente? Vamos, ¿quién? ¿Te das cuenta que Dios te muestra el texto, la soberanía de Dios? No dice que Satanás es una fuerza contraria a Dios o un ser contrario a la bondad y la misericordia de Dios, que existe en el universo independiente del poder de Dios. No te dice, como en Star Wars, que hay el lado oscuro de la fuerza y el otro que es la fuerza, el lado positivo, algo así, el lado de la luz.
En Star Wars te muestra el lado oscuro de la fuerza que no puede ser controlado. Y avanza con el enojo, con la furia. Avanza el lado oscuro de la fuerza, de tal manera que Darth Vader se convierte, Anakin Skywalker se convierte en el malo malote. ¿Se acuerdan? Hermanos, no leen su Biblia, ¿no? No, no es así. No es que en el universo hay una fuerza negativa que no se puede controlar, y por otro lado hay una fuerza positiva que la fuerza positiva no tiene control sobre la negativa. No es así. Encontramos que esta serpiente y el mismo Satanás han sido creados por Dios. Es Dios, el Dios soberano. Dios es soberano incluso sobre la serpiente que se rebela contra él mismo. ¿Se dan cuenta? Porque la serpiente es una de las criaturas. ¿De quién? De Dios. No es que la serpiente se le salió de control. Dios lo creó. Él es soberano. Génesis 3 no te menciona que existen dos poderes coiguales, coeternos en el universo. Es decir, Dios por un lado, el lado bueno de la fuerza, y Satanás por un lado, el lado oscuro de la fuerza. No te muestra Génesis de que haya un ser todopoderoso llamado Dios y fuera de eso un ser todopoderoso llamado Satanás inclinado a la maldad. No, el universo en Génesis y ni la Biblia te enseña que el mal está fuera del control de Dios. No te muestra eso. No te muestra dos seres poderosos, Dios y Satanás, coiguales, coeternos, en pleito constante. No, Dios es el soberano total. Él es el único eterno. Él es el único omnipotente. La serpiente fue creada. Satanás fue creado. Satanás y la serpiente, lo que son en Génesis, son instrumentos de Satanás. Son creación de Dios. Instrumentos Satanás es instrumento de Dios. Creo que C.S. Lewis dijo, creo que fue él, Satanás solamente es el diablo de Dios. Satanás es solamente el Satanás de Dios. Dios lo creó y está bajo el dominio de Dios. Satanás no es omnipotente. Satanás no es el que tiene el poder. Satanás no es a quien tienes que tenerle miedo. Al quien tienes que tener miedo es a Dios, creador de los cielos y de la tierra. No hay un equilibrio equitativo entre las fuerzas del bien, llamado Dios, y las fuerzas del mal, llamado Satanás, como muestra el yin yang, un poco así, ese balance entre el bien y el mal. Génesis 3 está, si te das cuenta, te muestra que Dios es soberano en todo momento. Es Dios el soberano. Aun cuando la criatura se rebela, Dios sigue siendo el soberano. Y constantemente lo vemos aquí. Lo otro que vemos, primero Dios soberano, y lo otro que vemos es que el pecado o la maldad no es algo que ha existido siempre. El mal no ha existido siempre. El mal tuvo un inicio. Y Génesis 3 te lo muestra. Para las personas que dicen, si existiría Dios, ¿por qué hay tantos niños en el África? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo te cuento, antes de Génesis 3 no había nada de maldad. Cuando el hombre se rebela, la maldad entró al mundo. Y el pecado, como vemos aquí, es una rebelión contra el bien de Dios. No se introduce en escena como si viniera de una fuente independiente. Dios crea el hombre, lo declara bueno en gran manera con toda su creación, y luego Dios desaparece y se va, y cuando regresan, ¡uy! ¿Qué pasó? Se me rebalsó el cuáquer. No es así. Se me quemó el pollo. O sea, me descuidé un poco y se quemó todo. No es así.
El pollo, exacto, ahí está. Amén, dice. Es que eso a veces sucede, hermano, ¿sí o no? Se te quema el agua también, ¿no? Me hace recordar alguna vez lo que comenté, ¿no? A las 5 de la mañana mi mamá comenzaba a preparar el desayuno y me levantaba. Jarvis, ella se iba a la quebrada a lavar los platos y todo eso, ¿no? Que estaba lejitos de la casa. Jarvis levanta y mueve el quaker. Y se supone que yo tenía que mover el quaker, pues, ¿no? Para que no rebalse. Y yo en mi sueño estoy moviendo el quaker. Y luego venía mi mamá, Jarvis, te he dicho el quaker, y el quaker rebalsado. No sucedió que Dios creó todo bueno, se fue un rato y encontró el quaker rebalsado. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado. No muestra eso Génesis. No es lo que muestra. Aunque el pecado es rebelión en contra del bien de Dios, no se muestra que viniera de una fuente independiente del poder de Dios. No es así. Sino que lo que se está expresando aquí es que el hombre se rebela en contra de Dios. Puede, tal vez que no lo entiendas, pero lo que Dios nos está mostrando es el origen del mal, su origen, y eso es muy importante. ¿Cómo es que hay maldad en el mundo? Y Génesis 3 nos lo muestra, pero no está separado de la soberanía de Dios. El mal no siempre ha existido. Es la rebelión contra Dios lo que genera mal en la tierra. Sigue, hermano. Cuando dice que el hombre se revela, entró el pecado, ¿no? ¿Cómo se ve acá? También es por la soberanía de Dios, teniendo en cuenta que no sabemos, ya hemos estudiado bastante, que también nosotros tenemos responsabilidad. Sí. Miren, Dios ha creado al ser humano no como un robot, lo ha creado como persona. Y las personas tienen voluntades y pueden decidir con su voluntad. Dios creó a Adán y Eva con voluntad. La voluntad de escoger entre lo bueno y lo malo. Así lo creó Dios, no lo creó como robot. Si tú creas un robot, tú lo puedes programar para que haga ciertas cosas y no haga ciertas cosas. Estaba observando que creo que hace un tiempo atrás, no sé, creo que los programadores, los de Facebook, no sé, la gente de sistemas, no sé, de la informática, crearon un conversatorio entre dos inteligencias artificiales, creo. No sé, algo así, ¿no, Anthony? Crearon dos inteligencias artificiales que comenzaron a comunicarse entre ellos. Y rápidamente se dieron cuenta que estas inteligencias artificiales crearon su propio lenguaje. Algo que el ser humano ya no estaba entendiendo. Se percataron, peligroso, dijeron, y entonces comandaron ahora de que no hagan eso. Eso leí hace poco. Que no hagan eso, porque imagínense que las máquinas entre ellos puedan comunicarse y nosotros no sepamos qué están haciendo. Entonces tuvieron que programarlo para que no hagan eso. No se comuniquen entre ellos y creen un lenguaje que el ser humano no entienda. Porque estaban creando un lenguaje que no se entendía, que el ser humano no lo podía codificar. Claro, tú puedes programar una máquina para hacer lo que tú quieres que haga. Pero así no creó Dios al hombre. Lo creó con voluntad. Con la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Soberanamente Dios lo creó así. Y entonces el hombre escogió lo malo. Eso es lo que hace la voluntad. Entonces, el mal no siempre ha existido. El mal es rebelión contra Dios. Lo que genera el mal se introdujo al mundo a consecuencia de la rebelión del hombre. Pero miren, la serpiente, este animal, es usada como instrumento de Satanás. ¿Ve? Es notorio que no es la serpiente misma. Es Satanás detrás de esta serpiente. Génesis 3:15 no lo muestra, pero también nos muestra Romanos 16. Miren, Romanos 16:20.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miren, ¿a qué está refiriéndose? Génesis 3:15 dice que vendrá la simiente de la mujer y pisará la cabeza de Satanás, la derrotará. Y luego Pablo nos dice que el Dios de paz, en breve, ¿no?, pondrá a Satanás bajo nuestros pies incluso. En Génesis 3, la promesa es que Dios aplastará a la serpiente bajo sus pies. Y en Romanos ahora 16:20 vemos que Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies ahora. Así que detrás de Satanás, o detrás de la serpiente, está Satanás, el tentador, el maligno, el adversario. No es que la serpiente actuó por sí sola. Ahora, si te das cuenta, la imagen de una serpiente parlante ya es extraño acá. ¿Te has dado cuenta? Es completamente extraño que un animal comience a hablar con el ser humano. Discute con Eva y finalmente lleva a Eva a comer del fruto para dárselo a su marido. Si te das cuenta, no es normal que el animal esté hablando. Aquí es Satanás quien está detrás. Eso es lo que Eva debió haberse dado cuenta. Un animal parlante, ahí nomás una luz de alerta. Como le decía yo hoy, ten en cuenta las luces de alerta. Pregunta para terminar. ¿Sobre qué le dio Dios dominio a Adán y Eva? Incluyendo los animales. Y aquí tenemos a un animal que lleva a Adán y Eva al pecado. Se invierte el asunto. ¿Se dan cuenta? Eva debió haber visto la luz roja cuando una serpiente parlante se le acerca en el jardín. No hay evidencia de que esto fuera normal antes de la caída. Serpientes hablando. Hay otros animales parlantes en la Biblia, pero es post caída. Y la serpiente parlante, la serpiente que habla, se acerca a Eva, y eso debió haberle dicho mucho a Eva. Ella debió haber dicho, aquí algo anda mal, y no debió haber caído en ella. Por eso, hermanos, como le decía yo hoy, presta atención a las luces rojas. Préstalas. Por favor, presta atención. Si no prestas atención a esas luces rojas, vas a caer en serios problemas. Y la razón por la que Moisés nos da este relato, la razón por la que él está enfatizando esto es para recordarnos cómo es que el pecado entra al mundo. En el orden creado de Dios, entra al mundo y trastoca y distorsiona la creación buena de nuestro Dios. Porque Dios lo que nos ha hecho es nos creó para dominar incluso a los animales. Y cuando nos rebelamos contra Dios y cuando nosotros decimos que lo hacemos a nuestra manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos sometiéndonos a la creación de Dios en vez de nosotros someter a la creación de Dios sobre nuestros pies. Y Pablo habla de eso, hermanos, en Romanos capítulo 1. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Porque cuando el ser humano no cumple su función de enseñorearse sobre la creación, el ser humano termina siendo enseñoreado sobre de la creación. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen ahora, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y en vez de dominar a la creación, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice Pablo? En vez de adorar al Creador,
comenzaron a adorar a la creación. Ahí tienes a los incas adorando al sol, ahí tienes tú a los adorando a la luna, en los pueblos adorando a la luna, adorando al cerro. Mientras ayer íbamos, me contaba nuestro guía, o el guía que habían contratado, yo fui como guía auxiliar, que casi se lo lleva el río una vez ahí en el río de repente cuando estaba cargado. Casi se lo lleva. Se enganchó en una rama y no podía, y en esa rama estaba sumergida, se enganchó y él ya estaba despidiéndose sumergido. Se estaba despidiendo y entonces él ya estaba despidiéndose de su familia en su mente, ¿no? Ya estaba ahogándose, pues, ¿no? Tragando agua, sumergido. Y en eso escucha que la rama se rompe, ¡crash! Y él sale a las justas. Luego él regresó y le hizo el pago a la tierra. Eso me contó. Hizo su pago a la tierra. Yo tuve que pagar a la tierra. Hice mi ofrenda a la tierra. Porque si no, de repente me puede pasar de nuevo. Ahora, te puedes burlar de eso. Hay que tomarlo con respeto, su creencia. Pero hasta tú alguna vez has hecho pasar huevo a tus hijos, seguramente. Tonterías. Por el susto. Le has hecho pasar huevo. En la sierra le llaman jubear. Le han jubeado. Plátano, huevo, cuy les pasan. No. El ser humano, en vez de adorar a Dios y temer a Dios, teme a la creación y se somete a la creación. Y adora a la creación. En este caso, el pago a la tierra, la Pachamama. Una ofrenda a la tierra. Nos sometemos a la creación. Producto del pecado, en vez de someternos al Dios que ha creado todo el universo. Hermanos, cuando nosotros pecamos, no nos volvemos superhumanos, como Eva, como Satanás le dijo a Eva. No vamos a ser como dioses. No nos hacemos superhumanos cuando pecamos. Cuando pecamos nos hacemos infrahumanos. En Génesis está esta historia del pecado. No nos hacemos mejores personas pecando. Nos hacemos peores personas al pecar. Y eso es una de las razones por la cual Moisés escribe esto. Para mostrarnos que cuando pecamos, nos convertimos en menos que seres humanos. Quedémonos ahí. Pongámonos de pie. Todavía no hemos entrado al texto a analizarlo, hermanos. Solo algunas generalidades. Pero aquí encontramos la razón del por qué existe la maldad en el mundo. Fundamental para el entendimiento del Evangelio, hermanos.